Listo. Siguiendo nuestro cronograma de actividades y lo que tenemos pendiente por desarrollar, pues les decía que la clase pasada que nos encontramos, que vamos a continuar con guión técnico, siguiendo la estructura necesaria, ¿no? Entonces voy a empezar a proyectar mi pantalla para que ustedes puedan verlo. Bueno. Mientras esto se carga por aquí. Entonces, a ver. Bueno, les comentaba y les decía que vamos a continuar con nuestras actividades y seguir desglosando toda la importancia o el material en el paso que nos corresponde en este momento, que es el guión técnico, ¿no? Pues ya habíamos accedido como al guión literario, ustedes ya habían desarrollado algunas actividades y crearon su guión literario con base en el desarrollo del proyecto que tienen dentro del proyecto formativo. Dando continuidad a nuestra guía de aprendizaje, entonces tomaremos en cuenta qué es el guión técnico. El guión técnico es la transcripción en planos cinematográficos de las escenas definidas en el guión literario. ¿Cómo así? Entonces, en este momento ya empiezo a estructurarlo de una forma técnica, como quiero que se vea en realidad eso que planeé literariamente, ¿no? Entonces, aquí sí ya empiezan los tecnicismos y empieza a jugar mucha importancia como el ángulo de cuál vamos a tomar de referencia, el plano en el que se va a ver nuestra escena, qué sonido ambiente va a tener, bueno, etcétera, ¿no? En él se planifica la realización, se incorporan indicaciones técnicas precisas como el encuadre de cada plano. Recuerde el documento de planos. Entonces, ustedes ya vieron este documento, ya lo analizaron y conocen cuáles son los planos existentes, la posición de la cámara, dónde debe estar ubicada, los actores, los elementos de las escenas, los detalles de iluminación o de decorado, los efectos de sonido, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado con el desarrollo, pero ya desde la parte técnica. Entonces, yo ya empiezo a planear cómo quiero que se vea cada una de mis escenas. Quiero que tenga un filtro de color o quisiera que esta escena quiero enaltecer al protagonista. Entonces, para enaltecer al protagonista, ¿desde qué ángulo debo ubicar mi cámara? Si yo estoy buscando enaltecer, pues yo voy a hacer un contrapicado o un nadir, ¿no? Un- un ángulo que me beneficie en ese sentido. Pero si yo lo que quisiera es, por el contrario, como que el protagonista se sienta humillado, decepcionado, pues el ángulo que yo voy a escoger va a ser un ángulo en una posición de la cámara en donde se lo vea de esa manera, ¿no? Entonces yo pensaría en un picado o en un cenital, ¿no? En un ángulo que me permita mostrar eso. Existen distintos sistemas de construcción del guión técnico, pero lo que importa es que refleje todas las indicaciones a considerar en el momento de planificación de su ejecución y de su montaje. Entonces, existen diferentes sistemas de construcción. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar uno el día de hoy, pero
digamos que no hay uno estipulado, ¿no? O sea, no como a diferencia del guión literario que nos dice que debe ir en mayúsculas si es el nombre de un personaje o protagonista, que las acciones van de la forma, etcétera, lo que sea, que tiene un título, que el título es así. A diferencia de este, no. Este lo podemos construir nosotros mismos, pero lo importante es que este guión técnico contenga absolutamente toda la planeación para que en el rodaje podamos ejecutarlo. Entonces yo lo tengo a nivel de tabla. Ahora se los muestro para que ustedes, si quieren incorporarlo de esa manera, lo puedan hacer así. El guión técnico contiene una segmentación de la obra en escenas y secuencias. Contiene anotaciones referidas a iluminación, decorados, maquillaje, vestuario, etcétera, ¿no? Elementos que sean importantes o relevantes para el desarrollo, pues, de esa escena. Para elaborar el guión técnico se debe tener en cuenta que se especifique mínimo los siguientes aspectos. Uno, una segmentación de la obra en secuencias y escenas, o sea, por ejemplo, escena número uno, con anotaciones específicas referidas a la iluminación, entonces vamos a decir qué tipo de iluminación necesitamos, o cualquier otro elemento importante que sirva para construir la ambientación adecuada. Por ejemplo, yo quisiera que se muestre como de alguna manera triste el espacio, entonces yo voy a buscar un filtro para la cámara que sea azul, bueno, en fin, ¿no? Eh, y por el contrario, si yo quisiera que mi escena se vea muy feliz, muy alegre y que el día esté soleado, entonces voy a buscar que la tonalidad sea amarilla, ¿no? Eso en cuanto a la luz, identificación específica y numerada de cada plano a realizar, detallados si su ubicación será en exterior o en interior de día o de noche. Esto, pues digamos lo que de alguna manera ya lo tenemos específico en el guión literario, ¿no? La posición de la cámara, o sea, en el ángulo que va a estar, el objeto a usar y el encuadre del plano. Cuando hablo de objeto a usar, es cómo se va a mover esa cámara, a través de qué. Entonces puede ser a través de un riel, o es un dron, o el camarógrafo va a cargar la cámara para hacer ese movimiento, bueno, etcétera, ¿no? Descripción sintética de la acción, o sea, qué se va a ver, pero sintético, o sea, muy corto, muy puntual lo que se va a ver, ¿no? Ya no tan descriptivo. Descripción de la banda sonora, o sea, diálogos, efectos, música. Si es, entonces, por ejemplo, necesito qué? Sonido ambiente. Sí, pero ¿qué sonido ambiente? Entonces, sonido de pájaros o sonido de autos pasando. Entonces necesitamos identificar qué tipo de sonido debe existir y existen muchas plantillas para elaborar el guión técnico. Se presenta un ejemplo estándar de un formato para el guión técnico, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno que ustedes ya lo pueden ver, en donde nos muestra el plano, el tiempo en el cual se verá. Entonces, por ejemplo, nosotros digamos que tenemos 20 segundos que durará nuestro proyecto y digamos que esos 20 segundos, 5 se verá de cierta manera. En este caso, por ejemplo, 5 segundos será interior de una casa, de un corredor profundo. Carlos entra caminando con un cigarro prendido en la mano. Y tenemos que contar, o sea, uno, dos, tres, cuatro, bueno, etcétera, digamos, para poder programar si eso es posible en 5 segundos, porque a veces eso pasa cuando se empieza a realizar este guión técnico, que como que la proporción de tiempo no es tan clara, ¿no? Entonces le ponen 30 segundos y es un diálogo que dura por mucho 5 segundos. Entonces, empezar a programar muy bien esos tiempos, ¿no? ¿Qué se observará en escena? Indicar todo tipo de referentes que aparecerán en el plano y distribución del mismo. ¿Qué plano tendremos? Entonces, en este caso es un plano general. ¿Cuál es el ángulo o el punto de vista? Por ejemplo, en todos estos habla sobre el normal. La cámara, ¿cómo será? Fija, zoom, bueno, etcétera. ¿Qué efectos especiales existirán si los hay, no? ¿Y qué y cómo se oirá?
Entonces, sonidos de pasos, hombre con botas, sonido ambiente de televisor, lo que yo les decía, sí, sonido ambiente, pero ¿qué es sonido ambiente? Entonces, ser muy claros con esto. Y, por ejemplo, si se escucha diálogos, decir el diálogo de, por ejemplo, Carlos, hola Camila, Camila, ya esto lo vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, ese es el paso a seguir. Yo les decía que les quería mostrar mm, una estructura que tengo yo, que es el ejemplo pues también puntual, como les decía, esta estructura es una estructura, digamos que no está normalizada, ¿no? Y cada quien pues crea sus propias estructuras. Entonces, a diferencia de ella, vimos número de plano en el ejemplo de acá. Veamos por aquí, me voy a llevar esto hasta acá. Entonces, me dice plano. Yo lo tengo como si fuera un número de plano. Perdón, ¿qué escena es? Y digamos que es la escena número uno. ¿Qué número de plano es? Es el uno. ¿Por qué? Porque en la misma escena no siempre puede ser el mismo plano. Ahora lo vemos en un ejemplo y se dan cuenta. Entonces puede ser que yo esté hablando de varias escenas, perdón, esté hablando de la misma escena con varios planos dentro de la misma escena. Entonces, por eso aquí aparece como escena número uno, plano número uno. Podría decir escena número uno, plano número dos. Y seguimos en la misma escena, ¿no? Tiempo aproximado, 15 segundos, digamos, y ¿qué se verá? Roberto aparece por la esquina del fondo del pasillo, mira el letrero de la primera puerta, pasa de largo y por la segunda puerta sale Ana. Digamos, eso es lo que se va a ver. ¿Qué plano? En un plano general. ¿Qué ángulos de toma? Pues en este caso sería un normal. Si va a haber movimientos de cámara, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos aquí, nos muestra que la cámara es fija en un punto, que hay un zoom y en estas también hay un zoom. En este caso estamos hablando de bajo pedestal. ¿Qué efectos dramáticos vamos a encontrar? Por ejemplo, sonido ambiente. Sí, aquí hace falta escribir qué tipo de sonido ambiente, ¿no? ¿Qué focal? Entonces, con poca profundidad de campo, miren que esto está un poco más completo porque estamos hablando de la focal, digamos que dándole esa importancia para ver si se va a ver un desenfoque en la escena, ¿no? Que lo hemos visto, digamos, se enfoca directamente el cigarrillo de Roberto que está caminando por el pasillo y el resto sale desenfocado. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que es poca profundidad de campo. Y pues yo le añadiría de esta parte qué y cómo se oirá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Ay, lo cerré, qué boba. Duplicar, espérenme un segundo, les quería mostrar otra cosa. Esta es como una de las estructuras que yo manejo a la hora de crear como este guión técnico, ¿no? Pero también tenía otra por acá, espérenme un segundo, lo busco. Mientras tanto, los escucho si tienen preguntas, dudas hasta el momento. Bueno, no hay dudas. Veamos. Yo les comparto siempre a mis aprendices estas imágenes. No sé si con la profe Jenny, que ya trabajaron como elementos dentro o conceptos dentro de conceptos cinematográficos. Entonces, conocieron como este tipo, bueno, los ángulos existentes. Entonces, siempre les comparto esta imagen para que quede como muy claro cuáles son los ángulos que existen, ¿no? Entonces, pues ya
podemos identificar que visto desde arriba es cenital, que tenemos a un ángulo de 45 grados que se llama picado, que a la altura de los ojos pues es un ángulo normal, que desde de abajo hacia arriba a 45 grados es un contrapicado y de abajo completamente hacia arriba es nadir. ¿Vale? Esto con respecto a los ángulos. Y con respecto a los planos, también les comparto esta imagencita para que nos quede mucho más claro. Ay, no me quiere agradar. Ahí. Entonces encontramos en un plano general la primera opción donde vemos todo el protagonista. Encontramos un plano americano que ya va desde las rodillas hasta la cabeza, un plano medio que parte desde la cintura o un poco más abajo, un plano medio corto que va desde el busto hasta la cabeza, un primer plano en donde vemos ya el rostro definido, pero alcanzamos a ver algo de los hombros, ¿no? Un primerísimo primer plano, ya solo enfocamos el rostro. Y el plano de detalle es algo que queremos mostrar, por ejemplo, una boca o la pierna o la mano, bueno, etcétera. Entonces, esto con respecto al plano. Aquí ángulos, aquí planos. Y les decía que tengo una estructura también, otra estructura de guión elaborada en donde también aparece el número de la escena, em, que me parece más completo si lo tenemos de esta manera, el número de la escena más el número del plano, ¿no? Em, ¿Qué se verá o quién se verá? Juanito está en su habitación, sí, pero ¿qué está haciendo, no? O sea, ¿qué vamos a ver? O sea, más concreto, más a este estilo, en donde dice Roberto, aparece por la esquina del fondo del pasillo, mira el letrero, de la primera puerta pasa de largo y por la segunda puerta sale Ana. Aquí está más claro, ¿no? Porque en este ejemplo, pues es muy corta la descripción, ¿no? ¿Qué plano utilizamos? Un plano americano. ¿Qué ángulo? Por ejemplo, miren ahí normal, cenital, contrapicado, no siempre son tomas en ángulos normales. ¿Qué movimiento de la cámara existe? Por ejemplo, panorámica, Steadicam, traveling. ¿Qué efecto vamos a utilizar? Entonces, por ejemplo, un sonido de tristeza o melancolía. Si encontramos cuál, pues perfecto para escribir cuál vamos a usar, ¿no? Acuérdense que todo la música tiene derechos de autor. Bueno, no toda, pero que tenemos que tener en cuenta eso. Si nuestra música tiene derechos de autor, debemos pagar por utilizarla. Entonces, en lo posible, no mentiras, pues buscar cómo, digamos, si no vamos a pagar por derechos de autor, buscar música que sea de libre descarga o de libre utilización, ¿no? Para, por ejemplo, poner sonidos de tristeza o melancolía, sonidos de pájaros. Bueno, esto hay aplicaciones, muchas aplicaciones de sonidos Fole, que los sonidos Fole son los efectos que alguien más creó. Por ejemplo, en el que tenemos por aquí, me dice que vamos a escuchar sonidos de pasos de hombre con botas en cerámica. Esto son sonidos Foley que alguien ya desarrolló. Entonces, buscarlos a través de aplicaciones, no tengo una en específica, pero buscarlo a través de aplicaciones y es seguro que encontramos ya ese sonido y podemos incorporarlo como dentro de nuestra escena, ¿no? Em, y foco, ¿qué profundidad de campo vamos a tener? Cuando yo hablo de profundidad de campo, estoy hablando específicamente de qué es lo que se va a enfocar. Si vamos a tener buena profundidad de campo, o sea que todo va a salir enfocado, o si vamos a tener poca profundidad de campo, que es simplemente un personaje está ahí desenfocado, ¿no? Digamos que esta es básicamente la estructura del guión técnico, la que debemos utilizar, pero les tenía algunos videitos que les quería mostrar. Por ejemplo, la iluminación cinematográfica.
Bueno, esto en cuanto a la iluminación, eh, quería mostrarles este video con respecto a los efectos, cómo se construyen.
Bueno, esto en cuanto a los sonidos, pero como les comentaba, pues no es necesario que nosotros nos pongamos a crear todo esto, porque pues aquí nos muestran el proceso tan arduo que tienen estas personas que se especializan en la creación de sonidos Foley. Pero pues ya encontramos aplicaciones, software que nos permiten incorporar estos sonidos que otras personas han desarrollado ya y han creado. Algunos pagados, otros gratuitos, como siempre en todo, ¿no? Eh, y por último les quería mostrar, pero déjenme lo busco porque no lo tengo por aquí, espérenme lo busco. Mientras tanto los escucho, chicos y chicas, si tienen alguna pregunta. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame. Esta semana estaríamos trabajando lo de guión técnico o ya se cerró la fecha, profe. No, esta semana estamos trabajando guión técnico hasta la siguiente semana y tengo es que modificar las fechas, ¿no? Pero, pero trabajaríamos esta la siguiente semana y ya salimos a descanso. Vale, profe. Ya les confirmo las fechas, ¿vale? Sí, señora. Con respecto a la actividad que deben desarrollar, ¿tienen claro cuál es la actividad? Si quieren, bueno, nos remontamos mientras tanto a la actividad. La de guión técnico es desarrollar lo que se hizo en el Ujú. guión literario, pero de modo de imágenes, ¿sí? No, no a través de imagen, porque ese sería un guión gráfico, ya sería un storyboard. Entonces el guión técnico es la elaboración. eh, Aquí ya lo tengo, ya se los comparto para que lo veamos. Bueno, aquí ya estoy en la guía de aprendizaje y la actividad es esta, la AP3 AA6 EB3. Y es elaboración del guión técnico del proyecto multimedia. Está asociada al resultado de aprendizaje, elaborar el guión multimedia, literario y técnico, aplicando las técnicas de composición literaria y el lenguaje cinematográfico, conforme a la tipología definida y al público destino. Una vez revisada y aprobada la sinopsis del proyecto, es tiempo de elaborar el guión técnico, que es una herramienta muy útil a la hora de establecer un orden claro sobre la conformación de diferentes elementos y componentes del proyecto multimedia. Para ello se propone que desarrolle las siguientes actividades, GAES. Estudiar el material de formación de la actividad del proyecto 3, definición de la estructura multimedial, material de formación, guión literario y técnico, que ya lo hemos visto en varias sesiones y hoy lo volvimos y lo leímos, ¿no? Elaborar el guión técnico acorde a su proyecto multimedia a través de las wiki que dispone el GAES en la plataforma con el fin de que todos los aprendices que integren al grupo puedan colaborar en la wiki elaboración del guión técnico del proyecto multimedial. Como les decía, en la sesión en donde también nos incorporaba trabajo en Wiki, no lo podemos generar de esa manera porque no tenemos un trabajo colaborativo. Cuando hablamos de Wiki, estamos diciendo que todos vamos a componer un trabajo, que todos lo vamos a realizar y que todos vamos a añadir información a este trabajo. Pero sus trabajos formativos
o sus proyectos formativos son en su mayoría individuales. Solo un grupo me ha presentado en parejas, de resto son individuales, entonces no hay posibilidad como de crear un entorno en donde ustedes desarrollen actividad en Wiki. Entonces lo que vamos a crear es la elaboración pues de ese guión, ¿no? Escriba un nombre y desarrolle el guión técnico del proyecto. Tenga en cuenta los elementos, segmentación de la obra en secuencias, así como lo vimos acá. O sea, pueden coger cualquiera de, perdón, pueden coger esta, me parece que está un poco incompleta. Esta. Pueden coger cualquiera de las estructuras, por ejemplo, esta, o la que nos presentaba en el ejemplo, desarrollar una estructura parecida a esta. Entonces me gusta esta porque tengo escenas y planos, no solo planos. Entonces, cualquiera de esas, y miren que lo que me está pidiendo acá es que tenga en cuenta la segmentación de la obra. Cuando hablo de la segmentación de la obra, estoy hablando de esta estructura, de las escenas. ¿Qué escena es esa? Escena 1, 2, 3, 4, en fin. Después dice que tengamos en cuenta las secuencias. Entonces, en secuencias estoy hablando de planos. Con anotaciones específicas de iluminación. Acabamos de ver el video en donde hablamos qué tipo de iluminación necesitamos o cualquier otro elemento importante que sirva para construir la ambientación adecuada de la misma. Esto con respecto a la luz. Y así tener en cuenta la naturaleza del proyecto para organizar los elementos y poder presentarlos de manera adecuada en la evidencia. Utilice jerarquías de texto y o tablas para darle orden a su presentación. ¿Cómo lo vamos a presentar? Presente el archivo en un formato Word o en un formato Excel. Si usted utiliza un formato Excel, no importa, está, porque pues a mí me parece que para trabajar una tabla, pues se facilita trabajarlo desde Excel. Entonces puede trabajarlo de esa manera. Ay, me perdí. Puede trabajarlo en Word o en Excel con un contenido máximo de 3 hojas y ajustado a las normas APA. Este debe seguir la siguiente estructura. Ustedes háganle una portadita, una introducción, un desarrollo, una conclusión, una bibliografía. Se requiere de mayor información. Si requiere de mayor información para desarrollar el informe, puede realizar una investigación adicional con el material complementario, etcétera. ¿Vale? En sí, lo que me dice esta actividad es que yo debo desarrollar el guión técnico del proyecto que estoy elaborando. Y ya vimos que la estructura del guión técnico es este. Entonces, tener muy claro qué número de escena, qué número de plano, qué tiempo voy a ver esa escena, qué se verá en la escena, qué plano vamos a tener, teniendo en cuenta los planos, que también hoy ya como que se los mostré y se los repetí porque creo que esto ustedes ya lo vieron. ¿Qué ángulo, desde qué ángulo voy a poner la cámara? ¿Qué movimientos de cámara voy a tener? ¿Qué efectos dramáticos son necesarios para tener en cuenta? ¿Y qué focales? No desarrollar el storyboard porque esto, como que esto hace parte de la siguiente actividad que ya no me corresponde a mí, me corresponde a otro instructor. Entonces, simplemente dejarlo como hasta esta parte. Miren que la estructura que me presenta el documento que ustedes encuentran en territorio es muy parecida. Entonces, ustedes deciden si crearla de ustedes o basarse en las que les hemos presentado para desarrollar ese guión técnico. ¿Sí es clara la actividad? Sí, señora. Profe, eso va haciendo referencia al guión literario, ¿cierto, profe? Sí, claro, claro, es el guión literario que usted creó, ahora lo tiene que plasmar en una tabla en donde va a estructurar cada una de las escenas, pero ya con ángulos, planos, luces, movimientos de cámara y demás. ¿Sí, Carolina? Es que me confundo un poco cuando
cuando te refieres al storyboard. Eso es, ¿eso qué es? Ah, qué pena. El storyboard hace parte de la estructura, si ustedes la ven, dentro del material. Y nos vamos a la guía y si yo me adelanto un poquito, empiezo a ver que... Ahí me pasé, ¿no? Esto es comunicación asertiva. Bueno, bla, bla, bla. Eh, por aquí, miren. Elaboración del storyboard del proyecto y acta de validación. O sea, esto hace parte de otro resultado de aprendizaje. Cuando hablo de guiones, yo les decía, hay tres tipos de guiones. Entonces, el guión literario, que ustedes ya lo hicieron, que lo primero para crear un guión literario es hacer una sinopsis. Ya hicieron un guión literario. El segundo guión es hacer un guión técnico, que el guión técnico pues se basa, en, tiene una estructura, mejor dicho, para crear de la manera en la que vimos el día de hoy a nivel de tabla. Y existe otro guión, que es un guión gráfico. Entonces no se angustien, ya va a llegar el momento, ya les van a explicar cómo crear ese guión gráfico. Si ustedes son curiosos y quieren empezar a investigar sobre ese guión gráfico, búsquenlo como storyboard o, o les decía que busquen, por ejemplo, en YouTube, encuentran mucho sobre el storyboard del cadáver de la novia, por ejemplo, de una de las películas de Tim Burton que les decía que son realizadas cuadro a cuadro, como con stop motion, y sus storyboards son súper completos. Entonces es bien interesante como empezar a conocer de qué se trata. Por ahora, no se confundan, ya llegará el momento en el que tengan que hacer ese storyboard. Por ahora no. No encuentro el video que les quiero mostrar. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿El storytelling tiene algo que ver con el storyboard? No, el storytelling, como ya lo vimos, el storytelling es historia, una narrativa. El storytelling es, mm, cuando pienses en storytelling, acuérdate de los comerciales que yo te mostré de IKEA. Esos comerciales están creados con storytelling. El storytelling crea una historia a partir de algo para luego relacionarlo con el producto o el servicio que se vende. Entonces Ok, es la profe. historia, es la profundidad de la historia. El storyboard no, el storyboard es dibujos de escenas. Entonces ese es un guión gráfico, es dibujar una escena y cómo se verá desde el mismo ángulo, desde el mismo plano. Entonces no tiene que ver uno con otro. Vale, profe. En el caso de que ya vayamos a hacer el spot publicitario, ¿los personajes tienen que ser personas reales o se puede también personajes animados? Puede ser personajes animados, tú defines, ¿no? Entonces dices, voy a hacer una animación 2D o 3D y quiero que sea de esta manera. Por eso les decía a ustedes hasta objetos. Por eso vimos un guión en donde los participantes eran frutas y no siempre son personas. Entonces, eso ya es una definición que tú harás, ¿no? Como de, de qué quieres, quién protagoniza tú. Pues me imagino que hasta este punto ya lo has definido. Vale, profe. Muchas gracias, sí, señora. Vale, ¿qué otra pregunta tienen o duda con respecto a la elaboración de la actividad del guión técnico? ¿Ninguna? Bueno, Profe, en el ¿sí? caso de que, bueno, se haga el cuadro en Excel, eh, como, o sea, como es como un informe, o sea, es mejor como hacerlo en Word, ¿no? Hacer la tabla y
y crear pues esta información ahí, clasificarla, ordenarla. Pues si te parece más, o sea, sencillo hacerlo en Word, sí, o sea, no se limiten como en qué programa hacerlo. Yo les decía, si hacen una tabla, pues yo lo haría en Excel, que me queda más fácil, y luego paso esa misma tabla al formato en donde tiene que ir portada y demás, ¿no? Pero pues no se compliquen en eso. Vale, profe. En ese caso sería, tiene algún modo de exportar, ¿no? Cuando uno lo hace en Excel, Sí, señora. simplemente copias la tabla, la seleccionas completica, control C y la llevas al Word, control V. Y listo, quedó tu tabla pegada en el Word. Listo, profe. Muchas gracias. Vale. Oigan, no encuentro el video. Se los voy a quedar debiendo porque no lo encontré. Parece que porque lo tenía en YouTube, no lo he descargado. Parece que lo han quitado. Bueno, pero de este tipo hay muchos, solo que se me gustaba mucho. Planos. Para que les quede un poquito más claro. A ver, veamos. No, no es este. Profe, yo ya le envié la actividad, no sé si de pronto para saber si quedó bien, si hay que de pronto hacer alguna modificación o alguna corrección. El día de mañana ya pueden ingresar y revisarlo, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, ¿no? Instructora, una pregunta. Señor. Respecto al guión literario, ¿ya usted pudo revisarlos en la plataforma? Es que yo no he podido entrar en estos días. El plano que, perdón, no le entendí. ¿El guión qué? El guión literario, ¿Qué pasa con el guión literario? que si ya está revisado, pues no me he dado cuenta porque no he podido entrar a la plataforma. No, les decía, le acabé de decir a tu compañero que el día de mañana ya pueden revisarlos, que ya los termino de calificar. Ah, bien, listo, muchas gracias. Vale. Bueno, a ver, este creo que nos puede servir. Bueno, no es el video que yo quería, pero creo que nos puede servir. A ver.
Por ejemplo, miren, ese plano es un plano americano, pero en un ángulo contrapicado, porque el ángulo no es un ángulo normal. La escena no está vista a la altura de los ojos, está vista desde abajo. Y lo que está tratando de mostrarnos es enaltecer al protagonista, o sea, engrandecerlo. Por eso se filma desde abajo. Entonces, cuando esas son cosas que tenemos que tener muy en claro, porque dependiendo de los movimientos, de los ángulos y de los planos, nosotros estamos llevando a la gente a, a esta intención. Nosotros no nos detenemos en una película a pensar y ver en qué plano o en qué ángulo lo hicieron. Yo creo que a partir de hoy sí lo harán. Pero normalmente el guionista, y sobre todo el guionista, el que crea el guión técnico, planea completamente esto. O sea que ustedes en este momento están en esa etapa de planear cómo quieren que reciba la gente esa información.
Bueno, eso con respecto a a los planos, pero si ustedes quieren investigar un poquito más, también pueden llegar como a este movimientos de cámara, que también nos muestra que gracias al movimiento que hace, ya creo saber cómo lo encuentro. Que gracias al movimiento que hace la cámara, logramos algo en específico, ¿no? O sea, este es un paneo, puede ser de izquierda a derecha, de arriba a abajo, otro tipo de paneo, un tilt up, y todos estos movimientos que tienen la cámara nos permite algo en específico. Entonces, cuando ustedes se van a la estructura que estaba planteada, por ejemplo, ¿qué movimiento se verá? Entonces, por ejemplo, un paneo como el que acabamos de ver ahorita, o aquí un bajo pedestal. Entonces, les sugiero que busquen estos tipos de movimiento. eh, Sí, cámaras cinematográficas. A ver si encuentro el video y se lo recomiendo para que puedan revisarlo. Este, listo, pues ahí lo pueden buscar como movimientos de cámaras cinematográficos para que ustedes hagan la tareita y busquen toda esta información que les sirve para la construcción de este guión técnico. En efectos dramáticos, entonces, como les decía, si van a utilizar sonidos ambiente, pongan qué tipo de sonido. Entonces, si afuera se escucha gente hablando, eso es un sonido ambiente, o que pasan carros, o sonidos de pájaros, porque estamos en el campo, pero eso hace parte del sonido ambiente, ¿verdad? O no, yo sí quiero música de suspenso, por ejemplo, o una música feliz, bueno, en fin, si encontramos cuál. Entonces, no sé si tengan algo más de dudas o preguntas con respecto a la actividad. Y si no es así, pues lo dejamos hasta ahí el día de hoy. Déjenme ver en territorio cómo están las actividades. Esta evidencia. Esta es la actividad que se encuentra para desarrollarse durante esta semana. Entonces, nosotros tenemos formación hasta la siguiente semana. Eh, Le voy a cambiar la fecha. Entonces se va a recibir hasta el lunes de la siguiente semana. Hasta el lunes 13. Perdón, hasta el lunes 20. Listo, ahí se las dejé modificada para que puedan subir sus evidencias del guión técnico, ¿vale? Entonces, también les quería comentar que la próxima semana, día lunes, no tendremos clase y buscaré el espacio para poder encontrarme con ustedes, para resolver dudas con respecto a esta actividad y darle finalización o cierre como a esta actividad, ¿vale? Ya les estaré contando ahí por el grupito y preguntándoles a ver qué día tienen disponibilidad para trabajar esa sesión. Eso sería todo por esta noche, señores. Muchas gracias por su tiempo y nada, pues manos a la obra, ponernos a trabajar en esto.
Listo, profe, muchas gracias. A ustedes les agradezco su tiempo y que pasen buena noche. Muchas gracias, instructora. Feliz noche. Igualmente, que descansen. Que descanse, profe.